Bueno, quiero pedir que oren conmigo. Por favor, Padre, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para recibir tu santa palabra y ser instruidos por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿alguien se acuerda lo que pasó hace 11 años, este mes, en verdad, en 10 días de ahora? Hace 11 años, en Chile. Por si acaso. Después de eso, los mineros, sí. Bueno, voy a comenzar con una ilustración de los mineros. Ustedes saben que cuando la mina se derrumbó, tenían que tener un plan de rescate. Ahora, como somos seres humanos, no sabíamos todo, no sabían si eran vivos o muertos. Tenían que determinar eso. Y después de saber que sí, tenían que decidir cómo vamos a alcanzar ellos. Y decidieron perforar. Y ustedes se acuerdan que varias veces perforaron, pero no encontraban el lugar. Pero tenían en mente un lugar específico a donde pensaban que si estaban vivos, irían allí. Y justamente, como eran las cosas, uno de las perforaciones se cambió un poquito y dio con el lugar de refugio, y ahí pudieron tocar y mandar el mensaje, y sabemos la historia, que fueron rescatados. Bueno, como aquí había que tener un plan de rescate para los 33 mineros, Dios tiene un plan de rescate, un plan de salvación para nosotros. Pero no solo de la oscuridad de una mina colapsada, sino de la oscuridad de estar alejados y enemistados con Dios por nuestro pecado, estar encadenados con el mundo, la carne y el diablo, como decimos tradicionalmente en nuestro culto de bautismo. Su plan es rescatarnos y restaurar todas las cosas. Su plan es que vivamos con su bendición y paz y contentamiento. Su plan es que camine entre nosotros y con nosotros. Bueno, si han escuchado el sermón de hace 2 semanas, cuando vimos el capítulo 3 de Génesis, sabrán que Dios había prometido que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa es la primera promesa de las buenas noticias. Pero sabemos que no solo se aplastará la cabeza de la serpiente, sino en el proceso, esa simiente de la mujer va a salir herido. Fue el primer evangelio que se predicó en la tierra. De la semana pasada ya sabemos que el juicio del diluvio y la limpieza de la tierra con esas aguas del diluvio no era suficiente para solucionar el problema. La preservación de Noé y su familia era un paso para el cumplimiento de la promesa que Adán y Eva escucharon en Génesis 3 en el huerto del Edén, pero no era el cumplimiento de la promesa. Ahora, hoy, el capítulo 12 de Génesis, vamos a ver que Dios toma el próximo paso en cumplir su promesa de salvación. Y es para traer bendición a las naciones. Y para hacerlo, Él elige un hombre, elige una nación. Una nación que todavía no existía. Solo existía un hombre anciano, Abraham. Ya tenía 65 años, su esposa tenía 55 y ella era estéril. Lo supimos del capítulo anterior.
Pero de ese hombre y esa mujer va a levantar una nación para hacer bendición a todas las naciones de la tierra. Bueno, quiero pensar en eso. Si tienen sus Biblias, pueden buscar en Génesis capítulo 12. Bueno, solo para que vean, para que vayan estudiando. El Señor le había dicho a Abraham, Dios elige a Abraham, un hombre común y corriente, un hombre como cualquier otro hombre. Dios no lo elige porque es muy religioso, no lo elige porque es muy santo, no lo elige porque es muy inteligente o muy sabio o porque tiene muchas riquezas o nada de eso. Simplemente Dios elige soberanamente un hombre común y corriente. Incluso vamos descubriendo que este hombre no es muy perfecto. Es un hombre con fallas, es un hombre con pecados, es un hombre que no lo sabe todo. Ahora, después me gustaría darles una hoja para que puedan estudiar todo esto que voy a resumir. Pero Josué, al final de su vida, dice que nuestros antepasados, Terah, Arán, Abraham, Sarai, adoraban otros dioses más allá del río. Entonces, mi opinión es que Abraham y su familia adoraban a Jehová, conocían algo de Jehová, pero también adoraban otros dioses. No veían que Jehová era el único Dios, era uno de los dioses. Pero a pesar de eso, Jehová eligió a Abraham y lo llamó para seguirle. Y le dijo, bueno, también después descubrimos que Abraham es un hombre engañador. 2 veces a 2 distintos reyes dice que su esposa es su hermana, porque él no quiere meterse en problemas, porque él piensa que su esposa es tan hermosa que los reyes podrían matarlo para tomar su esposa para sí. Entonces, él miente, él engaña. Dice, no, ella es mi hermana, no es mi esposa. Bueno, después descubrimos que en verdad es su hermana, además, es su media hermana. Tienen el mismo padre, pero distintas madres. Bueno, la ley de Moisés todavía no prohibía eso, pero hoy en día lo llamamos incesto. Abraham era un hombre que servía a otros dioses, era un hombre que mentía, engañaba, era un hombre que que cometía incesto, según nosotros. Después vemos que cuando su esposa le sugiere que tenga hijos a través de Agar, la esclava, él acepta. Allí comete varios errores. Primero, no tiene fe que Dios va a cumplir su promesa y decide tomar una solución humana para cumplir las promesas de Dios. Eso nunca funciona. Y quién sabe, a lo mejor dentro de sí pensé, oh, esto podría ser agradable, tener otra mujer. No sabemos. Pero como ven, Abraham no era un santo. Era un hombre común y corriente que simplemente Dios lo eligió. Pero también vemos que Dios transforma a Abraham. Él dice aquí, te bendeciré, en el versículo 2, 12:2.
Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré. ¿Cómo lo bendice? Lo bendice transformándolo. Vemos que Abraham, una cosa que sí tiene es que obedece a Dios. Y eso funciona para transformar a Abraham. Por ejemplo, Dios le dijo, sal de aquí y anda a Canaán. Y Abraham se fue. Después, Dios le dice, circuncídate y a todos los machos de tu familia y de tu casa. Y lo hace inmediatamente. Y finalmente, en capítulo 22, Dios le dice, ofrece a tu hijo, tu único hijo Isaac, en el altar. Y él parte inmediatamente para cumplir el mandato del Señor. Eso era algo importante, que Dios iba transformándolo para que fuera un hombre obediente. También él caminó con Dios. Él adoró a Dios. Ahí vemos muchas veces ejemplos de eso en los próximos 11 capítulos de Génesis. Y la adoración es algo importante porque estar en la presencia de Dios nos va transformando. Especialmente quiero enfatizar el capítulo 14 cuando él llevó el diezmo a Melquisedec y fue bendecido por él. Él podría decir, no, yo soy el amigo de Dios, Dios me ha llamado a mí, pero él se humilla y va a donde el sacerdote Melquisedec para ofrecer sacrificios de agradecimiento a Dios y para darle, como dije, el diezmo de todo. Ahora también dice, tú serás bendición. Esa otra parte de la transformación de Abraham. Dios está transformando a Abraham a través de su relación con él, pero también lo vemos en esta parte, que tú serás bendición. Porque tenemos que admitir que Abraham no siempre fue una bendición para otras personas. ¿Se acuerdan que dije que él engañó a 2 reyes? Bueno, ¿saben qué pasó con esos reyes antes de saber la verdad? Dios los castigó. Dios envió plagas sobre ellos. Y solo cuando supieron que era a causa de que habían tomado la esposa de Sarai, que Dios los liberó, porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Entonces, como digo, Abraham no siempre fue una bendición para otros, pero vamos a una transformación paulatina en Abraham. No siempre costa para arriba. A veces tiene sus caídas, es así, pero va creciendo. Por ejemplo, en un momento su ganado aumenta y de Lot, su sobrino también, que está con él. Y le da la primera opción a Lot. ¿Dónde tú quieres ir? Y yo iré a otra parte. Y Lot elige la mejor parte, supuestamente, y Abraham queda con lo demás. Pero así él llega a ser una bendición para Lot. Después Lot se mete en problemas, es capturado y Abraham va a rescatarlo. Después, cuando la ciudad donde Lot está viviendo es tan malvado que Dios dice que va a destruirlo, Abraham intercede y así trata de bendecir a Sodoma y Gomorra. Que si Dios solo encuentra 10 justos, él perdonará la ciudad y no las destruirá. Y después, cuando Sarai, su esposa, o Sara, porque Dios le cambia el nombre, se llama Sara cuando fallece. Cuando ella fallece, él quiere comprar un terrenito para enterrarla, una cueva.
y habla con el dueño, que al primero dice, no, tú eres importante, te lo daré, que parece ser que la cultura de allí, te lo daré. Pero él insiste, no, yo voy a comprarlo con plata. Entonces el hombre Efrón le dice, bueno, vale 400 monedas. Y los expertos dicen que ese precio fue muy alto, pero Abraham no regatea con él. Él bendice a Efrón. Él le da lo que él ha pedido, aunque sea un precio exorbitante, porque él ha sido transformado por Dios. Ahora él sabe que él tiene que ser bendición para los demás. Entonces, si Efrón necesita esa plata, el contento le daré, porque él sabe que Dios puede darle mucho más. Bueno, entonces Dios elige un hombre, lo transforma y le da promesas. Le da maravillosas promesas. Le da promesa no solo de tener un hijo, sino de tener una multitud de descendientes, tan numerosas como las estrellas del cielo. Y no solo muchos descendientes, sino que saldrían de él naciones y reyes. Le daría una tierra grande, y le daría una relación personal con Dios. Y también para acompañar eso, Dios le da el don de fe. Tenemos que ir al Nuevo Testamento para saber esto. Pero si una persona tiene fe, es porque Dios se la ha dado. Es un regalo. Abraham no tenía fe por su propia naturaleza. No, Dios, para cumplir sus propósitos y para mostrar su magnanimidad, le dio a Abraham fe. Y como dije la semana pasada, y ahora se repite en esta historia de Abraham en capítulo 15, cuando le dice que él va a tener descendencia tan numerosa como las estrellas, aunque en ese momento no tiene ningún descendiente, ni siquiera Ismael, él cree a Dios y le es contado por justicia. Entonces, y así todos nosotros tenemos que tener la justicia que puede salvarnos por medio de la fe en las promesas de Dios. Y las promesas de Jesús se resumen en Jesús. Bueno, esto es un poco de que Dios dice, yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y termina, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí es donde este pasaje se concentra en Jesús. Porque ¿cómo es bendición para todas las familias de la tierra? Por medio de Jesús. Jesús es el cumplimiento de esta promesa, esta profecía. En otro capítulo, más tarde, en capítulo 22, después de haber sido dispuesto a ofrecer Isaac, Dios le repite la promesa y dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Y el apóstol San Pablo explica que la simiente es Jesús. Abraham para nosotros entonces es un ejemplo de la fe. Pero la historia en verdad señala más allá de Abraham, señala a Jesús. Tendrán que leerlo, pero en el capítulo 22, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, y a Isaac le pregunta, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, tenemos la leña, pero ¿dónde está el sacrificio?
¿Y qué dice Abraham? Dios mismo se proveerá del sacrificio. Y en ese momento provee un carnero. Pero realmente eso apunta mucho más allá, porque Él da a su propio Hijo, Jesús, para ser el sacrificio que quita el pecado de todo el mundo, que lo vamos a celebrar hoy en la Cena del Señor. Así que, si recuerdan algo de este nuevo comienzo, Dios ha seguido con su plan, con el comienzo de llamar un hombre y su descendencia una nación, para ser el canal por medio del cual la bendición vendrán a todas las familias, a todas las naciones del mundo. Jesús. Así que oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias que tú tienes un plan de salvación y poco a poco lo vas revelando. Gracias que llamaste a Abraham un hombre como nosotros, imperfecto, pero lo pudiste utilizar y tuviste una relación íntima con él. Incluso lo llamaste mi amigo Abraham. Gracias, Señor, que ahora podemos ser tu amigo y tus siervos y tus hijos por medio de Jesús, la simiente de Abraham. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas y adorarte y magnificarte y agradecerte, no solo hoy, sino hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.